Bueno, se lo decía hace unos minutos, piden cadena perpetua para García Luna. La Fiscalía de los Estados Unidos busca que esta sea la sentencia en contra de quien fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que sea condenado a cadena perpetua. No es todo, que pague una multa de $5 millones. Hay una carta de 9 páginas que fue enviada por la Fiscalía de los Estados Unidos al juez Brian Cogan, en lo que se argumenta que la gravedad de los delitos ameritan esta pena. Jesús García, periodista, te agradezco mucho que nos acompañes aquí esta tarde para hablar de esta solicitud de la Fiscalía de los Estados Unidos. Jesús García es editor de política en el diario La Opinión de los Estados Unidos y ha estado más que pendiente de este asunto, incluso has acudido a las diligencias judiciales que se llevan a cabo en Nueva York. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo ves esta solicitud de la Fiscalía? ¿Cómo consideras que la sustenta y cómo consideras que la tomará el juez Brian Cogan allá en los Estados Unidos? Me parece pues que es la sentencia más severa que se pudo haber esperado sobre este caso, ¿no? Así es. Bueno, era algo que honestamente yo lo tenía previsto debido por el delito principal que Genaro García Luna está enfrentando en la Corte de Distrito Oeste de Nueva York, y lo remarco constantemente, liderar una organización criminal durante un largo periodo. Y en este caso, particularmente en el gobierno federal mexicano. Los fiscales durante el juicio a García Luna remarcaron una y otra vez que García Luna había traicionado la confianza de los ciudadanos y de quienes lo habían colocado en esa posición y de las autoridades estadounidenses con quienes compartía información confidencial e importante para tener conexiones y recibir sobornos de líderes de cárteles de la droga. Entonces, esta sentencia, digamos, es acorde a esa acusación y lo vemos justamente en la argumentación que hacen en este documento que tú señalas y que fue dado a conocer el día de hoy. Fue enviado hoy al juez Brian Cogan como parte del proceso regular que existe justamente para la sentencia. Hay otros, por supuesto, otras consideraciones que están estableciendo los fiscales para que el juez pues determine evidentemente pues la sentencia. No necesariamente puede ser solamente la cadena perpetua, puede agregar años incluso, como fue en el caso del Chapo Guzmán, que agregó 30 años. Y hay que recordar también que en el caso del Chapo Guzmán incluso se guardaron 3 acusaciones por las que fue hallado culpable, por si en la apelación él lograba avanzar, entonces podían utilizar esas para sentenciarlo. Entonces hay que ver porque todavía faltan procesos. La defensa, por supuesto, puede presentar todavía un argumento, puede decidir no hacerlo para poder reducir o intentar reducir o contrarrestar los argumentos de los fiscales. Regularmente los jueces pues toman más en consideración tomando, digamos, como base lo que ocurrió en el proceso judicial y, por supuesto, los argumentos que corresponden a los lineamientos federales sobre la sentencia, la propuesta de los fiscales, a menos que realmente haya algo sustancial que la defensa esté demostrando en ese momento dentro del argumento. Pero hasta este momento todo ha sido rechazado por el juez Brian Cogan, así es que esperemos que por lo menos García Luna enfrente una sentencia de cadena perpetua. Eso es lo que se espera y entonces será, pues ya en pocas semanas cuando se lleve a cabo esta audiencia. ¿Será, Jesús, esta audiencia ya el fin de este proceso legal o consideras que hay posibilidad de que se extienda como ha sucedido en los últimos meses? No creo que haya una ampliación de sentencia en este momento, salvo que la defensa tenga alguna información realmente escandalosa que obligue al juez, pues obviamente, a extenderla. Pero digamos, lo que corresponde a los procesos judiciales ha terminado, digamos, ese ciclo, porque la última actuación por parte de la defensa de César de Castro, el abogado de García Luna, fue presentar una moción que yo le llamo una apelación dentro del mismo distrito de la misma corte, que después los fiscales responden y luego vuelve a responder la defensa. El juez Brian Cogan consideró que no era necesario establecer una nueva audiencia para ahondar en los argumentos que se estaban presentando por parte de la defensa y al contrario, presentó un documento donde incluso remarca los hallazgos de la fiscalía. Aquí hay que recordar que también se están integrando en esta sugerencia de sentencia el complot que Genaro García Luna había intentado armar desde prisión para pagar hasta $2 millones a reclusos para que hablaran en su favor. Es algo que los fiscales, digamos,
en opinión del juez, porque lo establece así en un documento final, sí se logró demostrar, o sea, los fiscales lograron demostrar que García Luna estaba actuando nuevamente de una forma ilícita Ujú. dentro de prisión, aún después de haber sido hallado culpable de 5 delitos. Entonces, eso, digamos, nos ayuda a entender el universo del tipo de personaje que estamos hablando. Lo califican, por supuesto, como un personaje poco confiable, un No, personaje bueno. que pues le gusta obviamente actuar fuera de la ley. Imagínate si va a ser poco confiable García Luna. Por cierto, lo que acusa es lo que comete, es un modus operandi que tiene. Finalmente, Jesús García, de acuerdo a tu opinión periodística y al seguimiento que le has dado a este caso, ¿consideras que es muy ingenuo pensar en la posibilidad de que García Luna, que siempre se ha declarado inocente, pues diga qué papel jugó el entonces presidente de México, Felipe Calderón? Porque si no se dio cuenta, como argumenta, de que su secretario de seguridad estaba involucrado con un grupo del crimen organizado, pues qué clase de presidente era. Y si sí lo sabía, pues qué implicaciones legales podría tener, ¿no? Sí, exacto. Es uno de los aspectos que yo he estado estableciendo en varias ocasiones, incluso he escrito al respecto, que pues él tuvo oportunidad justamente de presentar esta posibilidad. Ahora es un poco más difícil porque él ya se encuentra en una etapa muy complicada del proceso judicial. Si él tenía esta posibilidad de presentar alguna evidencia en contra de Felipe Calderón, lo pudo hacer anteriormente. No significa que incluso una vez sentenciado, enviado a prisión, no sabemos si va a ser una prisión de máxima seguridad o no, porque no es algo que no establecen los fiscales, no es su decisión tampoco. Pueden hacer una opinión, pero no necesariamente. Pero durante el proceso de apelación, él podría de algún modo poner sobre la mesa algún tipo de colaboración, Ujú. pero obviamente los beneficios que pudiera obtener realmente serían ya mínimos, porque él ya fue hallado culpable, ya habría sido sentenciado y estaríamos viendo qué pasaría con el proceso de apelación, que es muy difícil. Aquí quiero remarcar, por ejemplo, que él tiene derecho a apelar, por supuesto, como tiene cualquier persona acusada y sentenciada en los Estados Unidos. Sin embargo, por ese tipo de crímenes y de procesos judiciales hay que establecer dos cosas. La primera, aquellos juicios conjurados son altamente respetados en Estados Unidos y los tribunales de apelaciones lo toman eso en consideración, es decir, que todo el proceso como fue armado es respetado y se considera de alta confiabilidad. Entonces es muy difícil que, digamos, él pueda tener éxito. Y en segundo, eso se respalda con las estadísticas. Es un porcentaje realmente mínimo de casos donde se ha pedido o se ha retornado el caso, no que la persona haya ganado finalmente, pero que se ha retornado el caso a revisión a la corte correspondiente. Pero son realmente casos mínimos y tiene que ver, digamos, haberse demostrado, por ejemplo, que se violó una ley por falta de compartir información o evidencia que debió ver la defensa, que no es el caso porque el juez Brian Cogan lo estableció de esa forma. Entonces, la Sí. situación para García Luna realmente pues es muy difícil. Pues estaremos pendientes de cuando se dicte la sentencia. Jesús García, editor de política en el diario La Opinión de Estados Unidos, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Jesús García, pues ahí lo tiene la Fiscalía de los Estados Unidos, pide al juez Brian Cogan cadena perpetua para Genaro García Luna, quien al mismo tiempo era secretario de Seguridad y operador de un grupo del crimen organizado. Nos damos una pausa.